A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y el devocional de hoy, un devocional bastante especial, trata sobre estos temas que a la Iglesia de Jesucristo le interesa. Y está en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 nos habla de temas de doctrinas. Temas de doctrina. Está hablando hoy la palabra del Señor, los temas de doctrina. Podemos mirar allí en ese Hechos capítulo 15, el subtítulo es El Concilio en Jerusalén. El Concilio en Jerusalén. Y fíjense que vienen desde Hechos capítulo, diríamos, como el 13. Desde el 13 comienza a anunciar, comienza a hablar sobre el ministerio de Pablo. Entonces Bernabé y Saulo, hablando de Pablo, comienzan a hacer viajes misioneros desde el Hechos capítulo 13. Les dije Hechos capítulo 15, pero quiero retrocederme un poquito al 13 para comenzar a mirar qué fue lo que pasó en el 15. En el 13 comienzan los viajes misioneros del apóstol Pablo junto a Bernabé. Entonces visitan Antioquía, visitan todos los lugares como Chipre, ¿sí? En Pisidia. Ellos están allí juntos haciendo ese viaje misionero, como está escrito en la palabra, que fueran de dos en dos. Entonces Pablo escoge a Bernabé para hacer este viaje misionero. En el 14 ya hablan sobre la visita de Iconio, la visita en Listra. Son ciudades, ¿verdad? Son lugares donde Pablo fue apedreado, en Listra. Y luego ellos regresan a Antioquía de Siria. Bueno, y finaliza el 14:24 diciendo, y pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Son lugares, son ciudades, ¿sí? Y habiendo predicado la palabra en Perge, o en Perge, descendieron a Atalia, o Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Importantísimo este punto, donde ellos dan testimonio de cómo había abierto el Señor la puerta del corazón, obviamente, la puerta de la fe a los gentiles, fíjese, a los gentiles. Pero es importantísimo este tema, porque realmente allí se va a hablar de los gentiles. Entonces dice que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así termina el capítulo 14 de Hechos. En el capítulo 15, que es el capítulo base, ya entonces hay un subtítulo que se llama El Concilio de Jerusalén. Vamos a ver en este concilio qué órdenes se dieron con referente a los gentiles. Estamos hablando de los gentiles porque Pablo es apóstol de los gentiles. Y en Hechos capítulo 15 dice, entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos. Ojo, mira lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea, o sea, habían unos discípulos que venían predicando la palabra. Enseñaban, dice, enseñaban a los hermanos. Mire lo que enseñaban, hay 2 puntos seguidos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Diría yo no sé de dónde sacaron ellos esto, porque yo me imagino que Pablo y Bernabé no venían predicando esto. Alguien se tuvo que inventar esta, diríamos como que, esta doctrina de error, diciendo que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, sabiendo que ya en este tiempo había muerto Jesucristo y Él había quitado todos los rudimentos para la salvación. Y en este tiempo, recuerden que ya el Señor había dejado enseñado que la única manera de ser salvos y hallar vida eterna con Cristo era aceptando el sacrificio del Señor, del cuerpo, la muerte y la resurrección. Entonces, estos hermanos estaban mal adoctrinados y estaban enseñando una doctrina de error. Y el 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. O sea, nuevamente comenzaron a hacer viajes y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjense que era un tema muy delicado. Era un tema muy delicado. Y yo quiero que usted tenga mucho cuidado de lo que vamos a hablar ahora, lo que vamos a tratar. Porque vamos a tratar de un tema de doctrina. Un tema muy delicado para la iglesia de hoy. Para la iglesia de hoy. Porque hasta hoy todavía se manejan esta clase de errores. Si tú no haces esto, no vas a ser salvo. Si tú no das plata, no vas a ser salvo. Si tú no, te vas para el infierno. Ojo con eso. Por eso es que ellos advierten que hay algo que se filtró dentro de el evangelio limpio que ellos venían predicando. Algo se filtró, algo está dañando la doctrina. Y ellos hacen especie de como de un consejo. Hacen un consejo, una asamblea de urgencia. Me gusta porque la palabra dice para tratar esta cuestión. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, ellos comenzaron a dar testimonio y a decir las cosas que Él, por medio del Espíritu Santo, había hecho. Pero ellos tenían que llegar a un punto que se llama Jerusalén. Y en Jerusalén, dice la palabra, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora, ponga la atención a este versículo. Hechos capítulo 15, 5, para los hermanos que están llegando a la sintonía. Estamos tratando Hechos capítulo 15. Todo lo que es Hechos capítulo 15. Y sigue diciendo la palabra. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo. Mire lo que dice. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea que ya había doctrina de error. ¿Con referente a qué, pastor? Con referente a la salvación. Allí había una doctrina de error con referente a la salvación. Y ellos estaban manejando otra cosa que Pablo realmente no estaba predicando.
Por eso es que se maneja esta clase de, de terminología. Y ellos necesitaban realmente ponerse, como decimos popularmente, colocarse las pilas con esto, porque algo estaba sucediendo en medio de estas clases de enseñanzas, de las prédicas. Algo estaba sucediendo. Y entonces el 6, Hechos 15:6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Nuevamente, repetimos que era un tema muy delicado. Como quien dice por ahí, se pusieron las pilas con esta cuestión que estaba pasando. Porque más atrás dice, tenían que tratar esta cuestión, esta situación. Y la reunión era para conocer sobre lo que estaba pasando, o sea, este asunto. Y mira lo que dice, después de mucha discusión, o sea, no fue un tema bastante fácil de manejar, no fue un tema fácil de manejar. O sea, habían opiniones entre ellos, me imagino, el uno opinaba una cosa, el otro opinaba otra cosa, el otro decía, no, pero es que ya el Señor Jesucristo, Él dijo que ya él borró todo, el fin de la ley es Cristo, me imagino ellos ahí discutiendo esa parte. Para poder persuadir realmente a la gente de que había un solo motivo para poder ser salvo, nada más. Este era todo el asunto. Por eso dice, y después de mucha discusión, Pedro, que está Pedro ahí, Pedro que estuvo con el Señor, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Recuerden que antes de Pablo, ya Pedro venía predicándole también a los gentiles. Recuerdo que, acuérdense que ahí Pedro tiene una visión de un lienzo, ¿se acuerdan? Donde había animales inmundos y bueno, usted conoce la historia. Y Pedro rehúsa. No, yo no soy digno de comer cosas contaminadas ni estas cosas. Y el Señor le dice, mira Pedro, lo que yo limpié no lo llames sucio, no lo llames inmundo, no lo llames contaminado, ya yo lo limpié. Y esa era una visión que tuvo Pedro con referente al soldado Cornelio, o al centurión Cornelio, o al militar Cornelio, junto con su familia, que se los iba a ganar para el Señor. Entonces Pedro se levanta y dice, mire, y él, Pedro, en una de las enseñanzas dice, creo que en ese momento dice, ahora sí confirmo que Dios no hace acepción de personas, porque es que ellos pensaban que la salvación era para ellos únicamente, como hablábamos hace unos días. Ellos pensaban que la salvación era para ellos, y no, el Señor dijo, no. La salvación es para todo el mundo, todos los que quieran recibir y aceptar mi nombre y predicar mi nombre y hasta morir por mi nombre serán salvos. Entonces, Pedro se levanta y dice, bueno, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, dice Pedro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjese que ya Pedro le incluye allí algo más a ellos. Le incluye el Espíritu Santo. Entonces ya Pedro está diciendo prácticamente, no era por el sacrificio, no es por el sacrificio que ustedes creen que hacen, con eso van a obtener salvación. No es por eso. No es por eso. Es porque ustedes reciban también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de purificar por la fe de ustedes sus mismos corazones. Y sigue diciendo Pedro, ahora pues,
pregunta, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que ahí el Señor no está haciendo acepción de personas. La misma salvación que está en ellos, por la gracia, por la misericordia de Dios, también fue extendida a la gente que no pertenece al pueblo judío. ¿Cómo se llaman eso, pastor? Gentiles. ¿Como quién, pastor? Como usted y yo. Que somos gentiles creyentes, gentiles con fe. Nosotros somos gentiles. Yo no soy de sangre judía. Bueno, yo no sé si soy de sangre judía, pero yo no soy de sangre judía. Yo no soy del pueblo de Israel físico. Pero solamente por mi fe, sí, y por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo soy salvo al igual que usted. Entonces nos escogió del pueblo gentil, del mundo. Extendida la misericordia para el mundo, como gentil. Entonces yo hago parte, yo no sé usted, pero yo hago parte de esos gentiles que creímos con fe y acepté que el Espíritu Santo purificara mi corazón. Yo hago parte del grupo gentil, creyente, con fe, que estoy dentro del paquete para ser salvo en el día que el Señor diga. Entonces somos gentiles, somos ramas injertadas, ¿sí? Somos ramas injertadas a este árbol. Y no hacemos parte, bueno, por lo menos yo no hago parte del pueblo judío, ni tengo nada que ver con ellos. Pero sí obtengo la salvación solamente porque creo que Jesucristo es mi Señor. Lo acepto. Al igual que mi familia. Entonces, a mí, ¿qué me están exigiendo a mí para ser salvo? Vamos a mirar esta parte, vamos a seguir leyendo porque esto está bastante interesante. Entonces toda la multitud cayó, o sea, quedaron mudos, calladitos. Termina Pedro la intervención, entonces comienzan a hablar Bernabé y Pablo. Entonces ellos comienzan a hablar de esta manera. Ellos daban testimonio, dice, contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Fíjese, ya Bernabé y Pablo comienzan a dar testimonio de lo que había hecho Dios a través del Espíritu Santo y ellos como instrumento entre los gentiles. Es que el meollo del asunto ahí era qué iban a hacer ellos con los gentiles. O sea, con los gentiles, que era el pueblo que aceptaba al Señor, pero que no pertenecía al pueblo judío. No era de ellos. Entonces, cuando ellos callaron, interviene otro que se llama Jacobo. Entonces, fíjese que ya hay varias intervenciones allí. Está Pedro que caminó con el Señor. Pedro, el único que camina con el Señor ahí. Después viene el testimonio de Bernabé y Pablo. ¿Ve? Y después viene Jacobo, que creo que es Santiago. Respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Entonces se levanta Jacobo y también opina. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, en este caso, hablando de Pedro, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ojo, está hablando a través de los gentiles. De los gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
Por lo cual yo juzgo. Miren lo que dice Jacobo. Yo juzgo. En otras palabras, yo opino. Diría, ¿verdad? Jacobo dice, bueno, yo opino, con referente a todo lo que he hablado, que no se inquiete a los gentiles, o sea, que no se le ponga una carga que ni nosotros la podemos llevar, ni nuestros padres, como dijo Pedro. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, que se convierten al Evangelio de Cristo, que no se inquiete, que no se les incomode, que no se les ponga carga que ni siquiera nosotros con un dedo podemos mover. Eso es lo que estaba ahí hablando Jacobo también. Entonces dice Jacobo, yo opino, yo juzgo, yo creo que es más conveniente lo que dice el 20, sino que se les escriba, pero tenían que hacer una carta, ¿verdad? Tenían que hacer un edicto. Yo opino, porque no eran solamente los gentiles allí de esa nación, habían gentiles por todo el mundo que habían creído. Imagínense, y había gente que estaba predicando que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Entonces había confusión entre los gentiles. ¿Y quiénes tenían la verdad en su boca? Ellos, los apóstoles en esa época. Entonces dice Jacobo, yo opino que se escriban cartas y que diga de la siguiente manera, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, número 1, ¿verdad? Que se aparten de la fornicación, que se aparten de comer ahogado y que se aparten de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga. Fíjate, lo dice, Moisés tiene quien lo predique, donde es leído cada día reposo. Esa era la ley. Entonces, ellos se reúnen y hacen una carta del consejo a los creyentes gentiles. Póngame atención. Ellos comienzan entonces a hacer la carta, ¿verdad? De lo que ya se había hablado allí en ese consejo o en esa asamblea. Entonces, fíjese lo que dice Hechos capítulo 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, ojo, con toda la iglesia en ese concilio que se llama como pastor, el concilio en Jerusalén. Entonces a ellos les parece bien elegir de entre ellos varones y enviarlos ¿a dónde? A Antioquía con Pablo y Bernabé para que vayan, Dios mío, como quien dice, como que vayan y hagan borrón y cuenta nueva a aquellos que se les está imponiendo una carga que es, si no se circuncidan, no serán salvos. Había que nuevamente volver a predicar que lo que se estaba hablando por medio de falsos hermanos con doctrina de error, no era así como ellos decían. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a enviar un grupo con Pablo y Bernabé, que ya conocen el lugar donde han ido. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Entonces van un grupo con Pablo, Bernabé, con Judas, que es Barsabás, y con Silas. O sea, ellos iban a enviar misioneros. Dice varones principales entre los hermanos que prediquen realmente cómo es la manera de ser salvos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, Cilicia, salud. Ahora, ¿qué estaba pasando, pastor? Que ya estos lugares, Antioquía, Siria, Cilicia, todos los lugares donde Pablo había predicado, había sido contaminado con doctrina de error. Había una doctrina de error y ellos tenían que ir nuevamente a corregir. Por eso es que este consejo o este concilio se dio de una manera urgente, rápida, porque
Mientras que Pablo y Bernabé y todo su equipo predicaban a Jesucristo, salvación, acepten a Cristo, que por su gracia vamos a ser salvos por misericordia, los otros predicaban allá, mira, si ustedes no cumplen la ley de Moisés no podrán ser salvos. Mire eso. Entonces dicen acá, en el 24, 15-24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, aleluya, qué bonito, ¿verdad? A los cuales no dimos orden. Es que hay mucho desorden en el cuerpo de Cristo, hermano, no nos digamos mentira. Hay gente que predica unas cosas, Dios mío, y han salido de unas congregaciones, de unas iglesias que son de muy buena doctrina. Por eso es que Pablo una vez le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo te voy a aconsejar algo. Cuídate de ti mismo y de tu testimonio. Prácticamente es, no te vayas a torcer en la doctrina. Y muchas veces lo que se han torcido en la doctrina no es culpa de los pastores, ni del concilio, ni de la congregación, ni nada de eso. Hay unos que, como dice la palabra, se han creído sabios en su propia opinión y han predicado cosas que no son y han torcido la doctrina. Esa es la realidad de hoy día. Hay mucha gente que ha torcido la doctrina y la culpa no es de ellos, la culpa es del mismo pueblo, que el pueblo tiene flojera, tiene pereza, el pueblo no está haciendo un estudio personal, el pueblo no está haciendo un estudio diario, el pueblo no está cogiendo un versículo por lo menos diario para escudriñarlo. El pueblo está en apatía, el pueblo está en tibieza, el pueblo está frío, el pueblo está en otro cuento. El pueblo anda predicando unas cosas tremendas por internet, publicando unas cosas terribles por internet y mucho menos la palabra. Sabiendo que las redes sociales en este tiempo se deben usar nosotros. Debemos usarlas ¿para qué, pastor? Para dar por lo menos un versículo bíblico. Por lo menos que usted, ahora que hay tantas plataformas y tantas aplicaciones, cualquiera de esas aplicaciones usted puede decir, buenas tardes, soy el evangelista o el pastor tal, te voy a declarar una palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Recibe esta palabra. Ya. Nada más. Y se ponen, Dios mío, a publicar unas cosas. Señor bendito. Usted, si no tiene la oportunidad de salir a predicar a las calles por su familia, por sus niños, por X o Y motivo, oiga, aprovechemos las redes sociales para evangelizar, para predicar una palabra, para dar un mensaje cortito. Pero no lo estamos haciendo. Esa misma exhortación del Concilio de Jerusalén es lo mismo que ahora, lo que está pasando ahora. Y ahora más, porque ahora la tecnología ha avanzado de una manera bárbara y cada día siguen más cosas. Ya a la gente le da flojera. Por ahí recibí testimonio que en algunos países ya a la gente le da flojera preparar un mensaje o dejarse guiar del Espíritu Santo para un mensaje de escuela dominical o un mensaje cualquiera en un servicio, sino que ya están utilizando los medios, la inteligencia artificial para que le digan, preparamos un mensaje sobre el amor. Y lo hace inteligencia artificial y le da el mensaje. Ya en las redes sociales ya dice, mire, aquí te estamos ofreciendo no sé cuántos mensajes para que usted... No, hermano, o sea, no es así. Esto es que usted se ponga a leer la palabra y venga el mensaje bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la rema del Espíritu Santo. Y acuérdense que hace 3-4 días hablamos de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial leímos allí que es algo humano, algo de hombre.
algo de error. Por lo menos nosotros no nos tenemos que dejar ganar, por lo menos yo no me voy a dejar ganar de la inteligencia artificial, decirle, organízame el mensaje tú del domingo. No. Por eso es que aquí, en este concilio de Hechos 15, había un error también. Y ellos dicen, mira, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, el problema, el error, era que habían salido de ellos, a las cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, escuchando, con palabras, me imagino que palabras que no son bíblicas, perturbando vuestras almas. ¿Cuál era la carga que le estaban poniendo? Mandando a circuncidaros y guardar la ley de Moisés. Ese era el error. Que tenían que guardar la ley, toda la ley de Moisés, y circuncidarse, si no, no podían ser salvos. Ese era el error de este tiempo, de ese tiempo. Pastor, y en este tiempo, yo creo que está pasando lo mismo y hasta peor. Ahora, mira lo que dicen ellos. En este concilio nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, aleluya, bendito y alabado el nombre del Señor, a un acuerdo. Yo me imagino que ese acuerdo estaba allí concreto, consolidado con el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra me enseña a mí que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la presencia. Ellos no hicieron consejo así, no, vamos a hacer un consejo, no. Ellos ya estaba el Espíritu Santo. Esto no fue por suerte, ya estaba el Espíritu Santo. Y creo que lo dice más adelante. Esto no fue por allá en Hechos capítulo 1 que necesitaban colocar otro discípulo que reemplazara a Judas y echaron suerte. No. Después de ahí tenían que estar juntos para que viniera en Hechos capítulo 2 viene el desarrollo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ya aquí estaba el Espíritu Santo. Ellos todo lo manejaban con orden y con la presencia del Espíritu Santo. El acuerdo era mutuo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. O sea, Bernabé y Pablo eran los que iban dirigiendo allí esa comisión evangelística para enmendar el error que muchos del mismo grupo había cometido. Pastor, ¿será que eso se da en este tiempo todavía? Pues claro que se está dando. Hay muchos que salen y ellos dicen, no, yo no creo eso, yo pienso de esta manera. Entonces comienzan a predicar al hombre. Es que fulano dijo esto, en el libro de fulano dice esto, en el libro de sutano dice esto, pero como dice el pastor X, como dice el apóstol X, como dice el profeta, no, yo no predico de esa manera. Yo, como está escrito está, vamos a la palabra. Porque el mismo libro de los Hechos, mire, la misma palabra nos habla que había un pueblo. Y ese pueblo se llamaba el pueblo de Berea. Berea era una ciudad, un lugar. Y dice que ellos cuando llegaron, Pablo y Silas, a ese lugar, mira lo que dicen, eso está por allá en Hechos, capítulo 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Berea era un lugar, una ciudad. Y ellos recibieron allá, los de Berea, recibieron a Pablo y a Silas. Recibieron la palabra, recibieron el evangelio. Entonces Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, en Tesalónica también habían pueblos.
pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero miren lo que dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Me gusta esta cita bíblica, siempre me gusta. Porque ellos no, como decimos vulgarmente, ellos no se dejaron meterlo en la boca. No. Ellos confirmaron realmente si lo que ellos estaban hablando y la doctrina que ellos les traían era la que estaba escrita. Por eso es que yo digo y lo sostengo y confirmo que muchas veces no es la culpa del lobo que viene a predicarme la palabra. La culpa es de la oveja que recibe la palabra. Porque la oveja de hoy, por estar metida en otro cuento que no es el camino o la palabra, no está haciendo un estudio personal, entonces se dejan engañar. Y en Corintios dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Ahí está el detalle de todas estas cosas. Por eso hay tanta confusión en el pueblo de Dios de hoy día. El uno dice esto, el otro dice aquello, el otro dice aquello, y entonces le ponen oído a todo el mundo. Pero no se van a la palabra. Es que el código de nosotros, algunos dicen que es el código, bueno, yo lo acepto. Ese es nuestro código, nuestra constitución como evangélico, es esta la palabra, los 66 libros. Entonces, sigue diciendo aquí en Hechos capítulo 15 que es un tema muy bonito porque está hablando de un tema de doctrina que está haciendo daño hasta hoy. Eso está haciendo daño hasta hoy, siglo XXI. Y entonces ellos dicen, mira, vamos a enviarle entonces a ese grupo liderado por Bernabé y Pablo porque ellos han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, esto está por allá continuando Hechos 15:27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, mutuo acuerdo en la palabra. Ahora mira lo que dicen ellos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Ah, pastor. Entonces está confirmando lo que usted dijo ahorita. Ellos no hicieron esta reunión porque la quisieron hacer. Ellos hicieron la reunión pidiéndole la guía al Espíritu Santo cuál era la solución de este problema. Vea, porque en Cristo, en este camino del Evangelio, todo tiene solución. Hasta la muerte tiene solución. Para el mundo la muerte no tiene solución. Escúcheme bien. Póngale oído a esto. Porque esto es de fe. Para el mundo, la muerte no tiene solución. Para el evangélico, hasta la muerte tiene solución. Pastor, claro, si lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, aleluya, vivirá. Eso dice la palabra en mi Biblia. Porque nosotros no vamos a morir. Bueno, yo no sé si usted va a morir, pero yo no voy a morir. Yo voy a dormir esperando que el Señor Jesucristo en algún momento me levante. O sea que aún después de la muerte, el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo, los que dormimos o vamos a morir con la esperanza, si es que morimos y no somos arrebatados antes, tenemos que estar alerta a la voz, aún después de dormido. Aleluya. Aún después de muerto. Bendito Jehová. Pendiente que en cualquier momento suena la voz como trompeta. Levántate. Yo me imagino que va a salir esa voz como aquella vez, sí, que estaba la niña supuestamente muerta
Y el Señor le dice a los padres, no, 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 no está muerta, duerme. Y ahora la voy a despertar. Y el Señor le dijo a ella, Talita Kumi, que significa niña, levántate. Eso va a pasar a ser un tipo de lo que va a pasar con la iglesia de Jesucristo. Talita Kumi. Iglesia, a ti te digo, levántate, aunque estés muerto, vivirás. Porque hay unos que no están muertos, hay unos que duermen. Y prácticamente en este tiempo, la iglesia se está dejando envolver de un vaho. Si usted no sabe qué es un vaho, es el aliento que botan las boas. Y las boas no pican, ellas botan un vaho. Yo estuve mucho tiempo en la selva. Ellas botan un vaho, como un aliento, como un... Usted en la selva escuchas así las boas, las serpientes por allá lejos. Y ese vaho, ese aliento, duerme, es adormecidor, ¿verdad? Se puede utilizar ese término. Y cuando duerme, llega y lo enrolla y lo aprieta, es contritor. Por eso le llaman contritor, o sea, contriñe, aprieta, quiebra. Y cuando tiene la presa ya apretada, ya molido los huesos y todo, llega y se la consume completa. Eso es lo que está pasando hoy día, que mucha gente está imponiendo cargas que ni ellos mismos no pueden. Por eso el mismo Señor en las cartas del apóstol Pablo, algunos te van a decir, no gustes, no manejes, no toques, no vayas, te vas a contaminar. No, por favor, por favor, por favor. Y dice aquí Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Si Él dice, o ellos dicen que le pareció bien al Espíritu Santo, es porque ellos entraron en ayuno o mínimo en oración. Pidiéndole que, pastor, pidiendo la dirección al Espíritu Santo. Entonces llegaron a mutuo acuerdo entre el Espíritu Santo y ellos. Lo que tú digas, Espíritu Santo. Y yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque Pablo no movía un centímetro de su pie sin ser dirigido por el Espíritu Santo. Escrito está. Pablo se iba a mover para una parte y el Espíritu no le decía, no te muevas, quédate allí, vete para Jerusalén, quédate en Jerusalén, quédate en tal parte, quédate en Atenas. Él mismo lo dice como testimonio y yo, direccionado por el Espíritu Santo, hacía tal cosa. Eso lo dice el apóstol Pablo en sus cartas, si quiere léalo. Entonces ellos dicen, mira, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido, ¿verdad?, que no impondremos ninguna carga más que las cosas que sean necesarias. ¿Y cuáles son las cosas necesarias para los gentiles, para el pueblo, para el mundo? ¿Cuáles son las cosas necesarias? Entonces, ¿cuál es lo que es necesario para que sean realmente limpios de eso y salvos? Entonces, mira lo que dice Hechos capítulo 15:29. Si usted no lo sabía, ahí está escrito. Y ahí es donde vienen otras doctrinas de error. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Hechos 15:29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Número 1. Que se abstengan de sangre, de comer sangre, ¿verdad? Que se abstengan de comer animales ahogados. Que se abstengan de fornicación. De las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Esas son las condiciones que pone el Espíritu Santo para que una persona sea limpia y sea salva. No impone otra carga. No impone otra carga. ¿A qué se refiere, pastor? Bueno, vamos a terminar esta parte y ya les explico a qué se refiere. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Mire, esta es la carta y estas son las instrucciones y las condiciones por las cuales se tienen que abstener.
Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Judas, Silas, como ellos también eran profetas. Judas y Silas también eran profetas. Para los que dicen que no había profetas en el Nuevo Testamento. No existen más profetas, es el Antiguo. Como ellos también eran profetas. ¿Quién, pastor? Judas y Silas. Pero no Judas el que traicionó porque ya se estaba muerto. Este es otro Judas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas les pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ellos comenzaron a hacer el viaje misionero. Enseñando, corrigiendo los errores. ¿Cuáles eran las instrucciones, pastor? Las instrucciones para la iglesia de hoy, para los gentiles de hoy, para los gentiles convertidos y no convertidos, no es que se circunciden el prepucio, no es que cumpla la ley de Moisés, no es eso, hermano, por favor, ¿de dónde sacan eso? Es que no han leído Hechos 15, pastor, por eso es que están en error. Ahora, aquí no me dice algo también que se ha puesto como doctrina. Aquí las instrucciones es, vamos a mirar por acá en otra versión, Hechos 15:29, en otras versiones para ver qué dice. Vamos a mirar. Bueno, aquí la versión lenguaje sencillo dice, no coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos, número 1. No coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Número 2. Eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe, de fornicación. O sea que sí hay algo de la ley de Moisés que prohíbe, que es la fornicación. Si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariño, saludos. Ese es correferente a esa cita bíblica. Entonces, ¿cuántas cosas son de las que nos tenemos que abstener, pastor? 1, 2, 3, 4 cosas. Pero ahí no menciona que se tienen que abstener del sábado. Ahí no mencionan que tienen que abstenerse del Shabbat. Ahí no mencionan que se tienen que abstener o tienen que guardar el sábado. Ahí no lo mencionan. Y este es el concilio de Jerusalén. Concilio de Jerusalén, donde estaba Pedro y algunos que caminaron en carne y cuerpo con el Señor, a Pablo que se le presentó el Señor en vivo y en directo. Entonces ahí no había cualquier, como dicen por ahí, cualquier aparecido. Ahí había gente que sabía qué era lo que estaba hablando, y lo peor para ellos, que estaba la dirección del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, mira, absténganse de todas esas cosas, o sea, para que guarden la santidad, pero no les dicen que se guarden de un día de la semana, no dice. No lo dice. O sea, en la Biblia mía no lo dice. ¿De dónde sacaron esa doctrina? Es lo que yo digo. Por eso es que Pablo lo dice, más adelante lo dice Pablo, Colosenses. Miren, Colosenses lo dice en Colosas. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Colosas. Mire lo que dice, porque eso era lo que él estaba predicando. Colosenses 2:16, mire lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, ¿verdad? O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, Nadie te juzgue. Mire lo que dice el 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Dios mío, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
Porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos. ¿Cuáles son los preceptos? ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros? Colosenses 2:21. Tales como, no manejes. Oh, no manejes porque es como decir, cuando se celebra el Viernes Santo, miren, el Viernes Santo no te puedes bañar porque pecas. Si te bañas al mediodía, te sale sangre, pecas. Eso es tradición, eso es rudimento del mundo. Ni gustes. No, mira que ni a un toque, no. No hagas eso. Eso es malo. No comas aquello. No comas esto. Lo único que prohíbe es que no coman sangre. Pero no dice otra cosa. No utilices. No te acerques a... No andes con el hermano tal. No andes con el hermano a aquella iglesia que se fue. Hay hermanos que se han ido para el mundo al evangelio y yo les hablo y yo los saludo. Tienen que volver. Hay gente que se agarra de unas cosas y ellos están haciendo cosas peores. Aleluya. Porque nos gusta a nosotros siempre mirar hacia afuera. Valga la redundancia. Mirar hacia afuera, mirar la paja que tiene el hermano en su ojo. No miramos lo que tenemos por dentro. Y mire lo que dice Colosenses. En conformidad a mandamientos, y lo tiene entre paréntesis, y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales como tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es un culto voluntario. Yo no puedo exigir algo que yo haga a decirle a otro que lo haga. No. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que en Colosenses, Pablo va y predica lo mismo. Dice, mira, usted, que nadie te vaya a juzgar. Que nadie te vaya a prohibir. Esto no es de prohibir, esto es de enseñar. Y el que lo quiera seguir haciendo, pues que lo haga. Pero usted ya enseñó. Por eso es que Hechos capítulo 15:1, mire cómo comienza. ¿Cómo comienza? Dice, venían y enseñaban, pero enseñaban mal. ¿Y por qué estaban recibiendo esa mala enseñanza? Porque no había quien le predicara la verdad, o sea, la sana doctrina. Y usted cuando va a evangelizar y va a predicar a las calles, esto es lo que hay que predicar. Decirle, mire hermano, por favor, apártense de la fornicación. El que esté así no haga esto. El que deba perdón, pues vaya y perdone. No estén odiando. De eso es lo que hay que predicar. Eso son los primeros rudimentos. Tienes que amar al prójimo. Eso es evangelización. Cuando llegan ya dentro del camino y a usted le enseña el por qué y el por qué. Alabado y bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo.